Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hoy vamos a ver nuestra lección número 9 de nuestros cuadernillos. Esta es ya son varias lecciones que estamos haciéndoles llegar a sus hogares de esta manera. Esperamos que las lecciones pasadas hayan sido de bendición y esté usted estudiando en casa junto con toda su familia. Y el día de hoy vamos a ver la lección número 9, titulada Jesús revela la personalidad de Satanás, que se encuentra en la página número 93, y puede buscar su texto audio que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, versículo número 8. Ese es el texto audio de esta lección. Hoy tendremos como maestro a nuestro hermano David Rodríguez. Él va a estar impartiendo la clase del día de hoy. Esperamos que sea de bendición a sus vidas. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos bendiga y nos dirija en esta tarde. Amén. Igual usted ahí en su casa, antes de comenzar a estudiar la lección, haga una oración para que el Señor nos dé retentiva, nos dé inteligencia y nuestro corazón esté sensible a su presencia. Amén. Bendito Dios que estás en los cielos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por la vida que usted nos concede. Gracias porque todavía nos permite, Señor, grabar una clase más de la escuela dominical. Gracias te damos por la vida de nuestro hermano, Señor, que va a ser el maestro de esta clase. Yo le pido por su vida, Señor, que usted lo bendiga, lo dirija y lo ayude. De igual manera, bendiga a todos mis hermanos y a cada persona que esté viendo este video ahí en sus hogares, que sea de bendición a cada uno de sus corazones, Señor. Ayúdenos, Padre, a todos los que estamos en este lugar, Señor, a nuestra hermana que nos está apoyando, Padre, a través de este medio, mi Dios. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así puede buscar en sus Biblias San Lucas 4, versículo 8. Ahí encontrará usted el texto audio de esta lección y le vamos a dar lectura. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y respondiendo Jesús le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: a tu Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. Este es el texto audio de la lección número 9. Jesús revela la personalidad de Satanás. Página número 93. Amén. Hola, muy buenas tardes, amados hermanos y amigos que nos escuchan por este medio. Seguimos con nuestras lecciones de escuela dominical. Dios bendiga a nuestra hermana Jessica, encargada de este auxiliar de escuela dominical, y nuestra hermana Noemí, que nos estarán apoyando como en cada enseñanza a darle lectura a los comentarios de nuestro expositor. Y vamos a dar inicio, hermanos. Lección 9. Jesús revela la personalidad de Satanás. Ese es el tema de nuestra lección 9 de nuestra enseñanza, y voy a darle lectura, hermanos, a nuestra introducción. Jesús no predicó mensajes sobre Satanás, simplemente le descubría incidentalmente de tiempo en tiempo, como veremos en esta lección. Pero él, siendo que es eterno como el Padre y el Espíritu Santo, estaba familiarizado con el pasado. De acuerdo a las escrituras de Isaías 14:12, dice el escritor: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. Lucifer es el astro de la mañana, hermanos. Vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 al 19. Ahí también el profeta hace una comparación de las características del enemigo de nuestras almas. Dice, hermanos, Ezequiel 28:12: Hijo del hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y diles: así ha dicho el Señor Jehová, tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, topacio, diamante, criosólito, onique, o berilo, el zafiro,
carbunclo y esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta el día que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín cubridor. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación, ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y púsete en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. En espanto serás y para siempre dejarás de ser. Esto es lo que el profeta Ezequiel, hermanos, habla sobre Luzbel. Él era un querubín, hermanos, pero como escuchamos en el versículo 26 al 19, él se volvió pecador, él se volvió un soberbio, se volvió arrogante y él fue desechado de la presencia de Dios, hermanos. Fue hallado en el pecado y dejó de ser un querubín, dejó de ser lo que era para siempre. Y ahora lo conocemos, ese querubín, como Satanás y otras características que en un momento vamos a leer. Antes de que se exaltara a sí mismo en arrogancia contra Dios, Satanás, quien le lanzó fuera del cielo Dios, algunos piensan que Jesús se estaba refiriendo a tal evento cuando le dijo a los 70 en Lucas 10:18, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Esto puede haber sido una advertencia para los otros 70 discípulos a fin de evitar la arrogancia, orgullo cuando tuvieran éxito en su ministerio, el cual incluiría lanzar fuera demonios, como dice el versículo 17. De cualquier modo, las palabras de Jesús comprobaron la realidad de Satanás como un ser caído. En numerosas ocasiones Jesús se refirió a Satanás sin usar su nombre específicamente. Podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 12, versículos 24 al 27, una de las formas como se refería a Jesús a Satanás, lo llamó Belcebú. Mas los fariseos, oyéndolo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo por Belcebú echo fuera los demonios, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Otra forma de hablar de Satanás lo vemos en Mateo capítulo 13, versículo 19 y versículo 38 del mismo. Ahora lo llama el malo. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo, Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En el versículo 38 del mismo dice,
y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del mal. Otra palabra en la cual se refirió, el diablo. Vayamos a las Escrituras de San Juan 8:34, en la cual Jesús les dice a los judíos: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuarta forma de cómo se dirige Cristo al enemigo de nuestras almas, el príncipe de este mundo. San Juan capítulo 12, versículo 30 y 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Quinta palabra, quinta forma de cómo el enemigo de nuestras almas le habla a él. El enemigo. Mateo 19:39. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Aquí el escritor nos ilustra 5 palabras en las cuales Jesús se dirigía al enemigo de nuestras almas. Primera, Belcebú. Segundo, se refirió a él como el malo. El tercero, como el diablo. El cuarto, como el príncipe de este mundo. Y el quinto, como el enemigo. En otras ocasiones simplemente se refirió a él como su implicación a ciertas situaciones, de acuerdo a la escritura de Marcos 4:15. Y estos son los de junto al camino, en los que la palabra es sembrada, mas después que la oyeron, luego viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Cristo le identificó como Satanás en la parábola del sembrador, quien quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Lucas 13:16. Y a esta hija de Abraham, que he aquí Satanás le había ligado 18 años, ¿no convino desatarla de esta ligadura en este día de sábado? Él dice que la mujer que padecía de una terrible enfermedad, y la cual él sanó en día sábado, era una, a quien Satanás había atado nuevamente. Lucas 22:31. Jesús le amonestó a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo. En el contexto que sigue, es evidente que Jesús estaba refiriendo a la tendencia de Pedro de ser impulsivo, lo cual le trajo resultados dolorosos a pesar de la advertencia de Jesús. Nosotros también somos advertidos a estar alertas ante las artimañas de Satanás, quien asalta inesperadamente las almas inocentes. Jesús fue intrépido en exhibir al enemigo en situaciones donde nosotros no sospecharíamos que estaría envuelto. Esta es la introducción, amados hermanos, y creo que va a estar muy interesante. Vamos a conocer más las artimañas del enemigo, cómo trabaja hasta hoy en día en la humanidad, engañándoles, encadenándolos, poniéndoles enfermedades y muchas cosas más. Y debemos de saberlo identificar, como nuestro Señor Jesucristo nos revela realmente la personalidad
de cómo es el enemigo de nuestras almas. Por eso nuestro texto áureo maravilloso, nuestro texto de oro, Lucas 4:8, y respondiendo Jesús dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: a tu Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta es la ordenanza, hermanos, este es el mandato como hijos de Dios que hemos aceptado y creído al unigénito Hijo de Dios, que solamente tenemos que adorar y servir a nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a romper y a sacarnos de la cautividad del enemigo que nos tenía engañados. Así que vamos a dar inicio a nuestro comentario, a nuestra lección, hermanos. Es un poco extensa nuestra lección, hermanos. Son 4 comentarios. El primero es el homicida, el engañador. El segundo es el tentador. Y tiene como inciso B la respuesta de Jesús ante los aplausos de la fama. E inciso C, la respuesta de Jesús ante el poder del mundo secular. El tercer comentario se titula Príncipe de un reino inicuo. Y por último, el juicio de Satanás. Así que, hermanos, quédense con nosotros. Va a estar interesante nuestra clase y vamos a darle lectura por medio de nuestra hermana. Vamos a invitar a nuestra hermana Noemí, gloria a Dios, para que ella dé la lectura indicada a nuestro primer comentario que tendremos ahorita. 1. El engañador. Homicida. Juan 8:44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Jesús estaba dirigiendo a los escribas y fariseos, Juan 8:3-13. Él habló las palabras que ellos sabían que se referían a su papel de Mesías. Casi desde el principio de su ministerio, ellos utilizaron toda suerte de artimaña con el fin maligno de que dijera algo con que pudiera acusarle de muerte. En esa ocasión, Él les declaró públicamente que estaban siendo usados por el diablo, quien era un homicida desde el principio. El diablo aborrecía a Dios porque Él había echado fuera del cielo cuando pecó y para vengarse del Creador. Satanás descendió a la tierra para destruir la humanidad que Él había creado a su imagen y semejanza. Cuando engañó a Eva en 1 Timoteo 2:14, Satanás la usó a ella para engañarle y pecar contra Dios. Así que por ese pecado de Adán, la muerte pasó a todos los hombres. Romanos 5:12-21. Mediante las maquinaciones sutiles de Satanás, la ignorancia del hombre, Jesús declaró que el diablo era un homicida desde el principio en el Edén. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga por este apoyo que nos da la hermana Noemí. El engañador, hermanos. Jesús abiertamente les dice a los judíos en San Juan 8:44: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras almas, como lo leyó nuestra hermana, nos menciona nuestro Señor Jesucristo, que Él siempre ha sido un homicida desde el principio. Cuando Jesús les dice esto en San Juan 8:3, entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio y poniéndola en medio. Versículo 13, entonces los fariseos le dijeron: tú de ti mismo das testimonio, tu testimonio no es verdadero. En estos dos versículos, hermanos, los fariseos y los escribas querían poner a juicio y saber qué decía Jesús sobre estos dos ejemplos. En el primero, todos sabemos sobre esa mujer adúltera, y ellos les dicen que
La ley decía que tenía que ser apedreada si la encontraban en algún acto. La Escritura nos menciona que Jesús seguía escribiendo en la arena y les volvían a insistir que diera el veredicto. Jesús, conociendo las intenciones de ellos, les dice: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Esa palabra fue tan impactante en los corazones de todos aquellos que estaban prestos para asesinar a esta mujer por haberla encontrado en el acto. Ellos poco a poco fueron soltando las piedras hacia abajo y se fueron retirando cada uno de ellos, porque nadie de ellos era digno. Y Jesús aplicó un justo juicio. En la siguiente escritura también ellos tentaron a Jesús, que daba testimonio de él mismo, mas no de Dios, y que no era verdadero. Pero Cristo siempre daba testimonio del Padre y que el Padre estaba en él. Él les declaró públicamente que estaban siendo usados por el diablo, quien era un homicida desde el principio. Pero ellos no lo lograban ver, no lo podían entender y ver así. El diablo aborrecía a Dios porque él les había echado fuera del cielo cuando pecó, y era para vengarse del Creador. Satanás, hermanos, usó a Eva. Dice en 1 Timoteo 2:14, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. Satanás la usó a ella para engañar y pecar contra Dios. Así que por ese pecado de Adán, la muerte pasó a todos los hombres. Por eso es importante, hermano, amigo, que nos escuchas por medio de este audio. Debes de saber que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios. Aunque tú digas que no tienes pecado, la palabra de Dios no se equivoca. Tú estás fuera de la presencia de Dios. Tienes que vivir una vida consagrada e íntegra delante de su presencia y amistarte con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo a los romanos lo habla más abiertamente, diciendo lo siguiente: Romanos 5, del 12 al 21. De consiguiente, vino la reconciliación por uno. ¿Cuál fue la reconciliación por uno? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos viene a reconciliar entre Dios y los hombres. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Porque hasta la ley, el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Mas no como el delito, tal fue el don, porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por el pecado de ese hombre Adán murieron muchos hasta el día de hoy, pero también por la muerte de un hombre y su resurrección, ahora somos vivificados en Cristo. Ni tampoco de la manera que por el pecado, así también el don por el juicio de la verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos por la justificación. Porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinará en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de gracia y el don de justicia. Así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque por la desobediencia de un hombre de los muchos fueron constituidos pecadores. Así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La ley, empero, entre los que el pecan creciese, mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia,
para que de la manera que el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna, por Jesucristo, Señor nuestro. Mediante las maquinaciones sutiles de Satanás y la ignorancia del hombre, Jesús declaró que el diablo era un homicida desde el principio en el Edén. Por eso, hermanos, no hay verdad en Satanás. Amén. Cuando nosotros mentimos, nosotros le estamos sirviendo a Satanás. Cuando nosotros robamos, le estamos sirviendo a Satanás. Cuando decimos una mentirilla piadosa, le estamos sirviendo a Satanás. Así que, hermano, vayamos entendiendo que sin darnos cuenta, muchas veces, en lugar de servir a Dios, servimos al enemigo de nuestras almas por no hablar verdad en nosotros. Y como lo leímos, dijo Jesús, vuestro padre, el del diablo sois, porque él miente desde el principio. Así que, hermanos, tengamos en cuenta esto. Él es homicida desde que mató en pecado a Adán y Eva, hablando espiritualmente, pero ahora vino la reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo, y Él nos da vida eterna a todos aquellos que le aceptan. El siguiente inciso B del comentario 1 se llama que es un mentiroso. Esta le vamos a dejar a nuestra hermana Jessica para que le dé lectura a nuestro comentario del inciso B. Es un mentiroso. Amén, gloria a Dios. San Juan 44:45. Él, homicida, ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo digo verdad, no me creéis. También fue mentiroso desde el principio. Él le mintió a Eva y la engañó. Cuando se rebeló contra Dios, cayó en toda suerte de engaño, olvidando la verdad. Vino a ser el primer mentiroso y padre de todas las mentiras y engaños. Jesús fue intrépido en decirle a los escribas y fariseos que ellos eran hijos del diablo, por consiguiente, estaban dispuestos a cometer homicidio y mentir contra la verdad. Al final de esta confrontación, ellos tomaron piedras para matarle a pedradas, versículo 59, porque les decía la verdad, siendo él mismo la verdad. Amén, gloria a Dios. Vemos, hermanos, que él es, como decíamos, un mentiroso. Y el maestro que les hablaba verdad, no le creían. Sus corazones estaban tan cegados a escuchar la verdad que no podían ver que tenían la verdad enfrente. Así es como trabaja el enemigo de nuestras almas hoy en día, hermanos. La luz del Evangelio quiere llegar a ustedes, pero el enemigo ha hecho también su trabajo, que no permite que ustedes escuchen el verdadero Evangelio, la sana doctrina y el Evangelio completo. Debemos de entender, hermanos, que si no hay verdad aún en nosotros mismos, no podemos ser hijos de Dios, porque no somos luz, sino andamos en oscuridad. Y hacemos mentira a cada momento y a cada instante. Por cualquier y por cual mínima sea tu mentira, por lograr de alguna manera ciertas cosas, tu padre es el enemigo de nuestras almas. Lo habla claramente en la escritura que leyó nuestra hermana. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en él la verdad porque no hay verdad en él. En alguien que es mentiroso nunca va a haber verdad, nunca va a haber crecimiento, porque el pan de cada día es mentira sobre mentira, justificación sobre justificación, y el mentiroso nunca va a aceptar que está mal. Van a estar mal todos los que le rodean, pero el que es mentiroso para sí mismo, él va a pensar
que está en la verdad. Y eso es lo que tenían los fariseos y los escribas. Por eso acosaban al maestro, porque se daba cuenta de que él sí hablaba verdad y los estaba avergonzando ante sus seguidores. Muchas veces él les decía: vosotros sois sepulcros blanqueados, pero por dentro están podridos, no hay verdad en ustedes. Habían vuelto la palabra de Dios, de su Padre, lo habían desechado para meter tradiciones y meter doctrinas humanas. Y como el maestro les hablaba verdad, a ellos no les convenía que realmente la gente, sus seguidores que ellos tenían, conocieran la verdad. Hoy en día mucha gente es engañada por gente mentirosa, porque no hay verdad en ellos. La verdad está en la palabra de Dios, amado hermano. ¿Quieres conocer la verdad? Escudriña las Escrituras. El Señor Jesucristo en San Juan 5:39 nos dice: escudriñar las Escrituras, porque parece que ahí encontraréis la vida eterna. Amén. Ahí, hermanos, ahí, por eso lee tu Biblia, escudriñala, y ahí encontrarás si hablamos verdad o hablamos mentira. Para aquellos mentirosos no les conviene que tú vengas a la luz de la verdad, porque dejarás de congregarte ahí. Y eso era la molestia de los fariseos y los escribas. Estaban saliendo muchos seguidores de ellos para convertirse a Cristo, para vivir esa vida recta delante de ellos. En una escritura el Señor Jesús les dice a sus discípulos que tuvieran cuidado de la levadura de los fariseos, y entre ellos que no habían entendido qué les había dicho Jesús. Ellos decían: ¿será que porque no tomamos pan que nos ofrecieron ellos? Y Jesús diciéndoles: aún no entendéis las cosas, yo no hablo del pan. ¿Acaso no visteis cómo alimentamos a esas personas con solo unos panes y unos peces? Yo hablo de la doctrina de ellos, una doctrina errada, sin fundamento. Así hoy en día muchas veces nos podemos contaminar con doctrinas de hombres, doctrinas heréticas, y no nos damos cuenta, o muchas veces no nos queremos dar cuenta porque somos mentirosos igual que ellos y no queremos que descubran nuestra grande mentira. Así que tengamos mucho cuidado, amados hermanos y amigos, que nos escuchas por este medio, porque a través de estas lecciones Jesús nos revela la personificación de Satanás. Él es un mentiroso, pero también es un tentador. Y el comentario 2 del tentador, vamos a invitar para que él nos apoye dando la lectura del comentario 2. El tentador, el inciso A únicamente, y después vamos a invitar a nuestro hermano Roberto para que lea el inciso B, y luego a nuestra hermana Noemí el inciso C. Gloria a Dios. Amén. El tentador. El registro de la primera tentación de Jesús es generalmente conocido. Aquí estamos interesados en sus palabras directas en respuesta a las tres tentaciones. El escenario totalmente identifica a Satanás como el tentador. Jesús le identifica por su nombre: Mateo 4:10, Lucas 4:8. Brevemente, las estrategias de Satanás fueron: 1. Tentarle a través de las condiciones físicas. 2. A través de ambiciones humanas para alcanzar fama. 3. A través de la codicia por el poder. Inciso A. La respuesta de Jesús ante la satisfacción física. Mateo 4:1, 3 y 4. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y llegándose a él el tentador, dijo: si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondió, dijo: está escrito, no solo con el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios.
Cada alma tiene que ser probada para comprobar su fe en las promesas y providencias de Dios. Lea Deuteronomio 8, 2 al 9. No vivimos por las comodidades físicas solamente, sino por las promesas seguras de Dios. Por ejemplo, nuestro pan cotidiano. Mateo 5:11. Incluye todas las necesidades diarias. Jesús no comió alimentos durante 40 días. Un día más y estaría fuera del desierto, donde habría suficiente pan a la disposición. Así que no habría la necesidad de hacer un milagro de convertir las piedras en pan. Él dijo que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, gloria a Dios. Bien, hermanos, aquí podemos ver que el tentador, Mateo 4:10, entonces Jesús le dice: vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lucas 4:8, y respondió Jesús y le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, tu Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. Las estrategias de Satanás, hermanos, a través de la tentación que pone a nuestro Señor Jesucristo, nos dice que era tentarle a través de las condiciones físicas y a través de ambiciones humanas para alcanzar fama y a través de la codicia por el poder. Pero en ninguna de esas nuestro Señor Jesucristo cayó, hermanos, porque ahí nos daba muestra de que todo lo que hay aquí, las condiciones físicas, las necesidades cotidianas, las ambiciones humanas que queremos fama y ser reconocidos ante el círculo que nos rodea y nuestra codicia de tener el poder, nos hacía entender nuestro Señor Jesucristo que todo esto es de este mundo, mas no de Él, no de su reino, no de nosotros que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Porque si aún nosotros queremos vivir estas tres tentaciones que le mostraron a nuestro Señor Jesucristo, entonces realmente no hemos nacido de nuevo. En cualquier momento, por todas las cosas necesidades que tengamos, podemos perder nuestra salvación. Podemos perder nuestra salvación por las ambiciones que querramos tener en este mundo, que codiciemos. Podemos perder nuestra salvación a través de codiciar riquezas y muchas posesiones que el mundo nos ofrece, y podemos decir cuando nos invitan a la casa de Dios: otro día, estoy ocupado, no tengo tiempo, tengo un asunto, y vamos a poner justificaciones y justificaciones. Pero nuestro Señor Jesucristo nos enseña cómo vencer estas pruebas a través de su santa y bendita palabra. Cada alma tiene que ser probada para comprobar su fe en las promesas y providencias de Dios. Vayamos al Antiguo Testamento, hermanos. En Deuteronomio 8 el escritor nos hace ver cosas muy importantes que Jehová Dios les dice al pueblo de Israel por medio de Moisés, ya que estaban a punto de cruzar el río Jordán para llegar a la tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel, esa tierra era en gran manera bendecida. Pronto el pueblo de Israel iba a dejar el desierto, pronto iba a dejar el sufrimiento para vivir en bendición en Dios. Pero también ahí en esas bendiciones el enemigo de nuestras almas nos puede turbar. Por eso Jehová Dios le da este consejo, y este consejo también nos lo da hoy a nosotros. Dice Deuteronomio 8, 2 a 9. Y acordarte has de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, por probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahí está la respuesta, hermano. Vamos a ser afligidos, como fue afligido el pueblo en el desierto. Pero era para probarnos.
Era para que nos diéramos cuenta o se diera cuenta el pueblo en aquel tiempo que había en su corazón. Si realmente estaban convencidos de seguir a la voz de Dios o seguir en sus carnalidades. Por eso les decía, para hacerte ver lo que está en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hoy en día, amados hermanos, pasamos pruebas, tentaciones y tribulaciones, en los cuales muchos hoy en día no han aprobado. Se han quedado en esa tentación y la han abrazado y dejaron de ser hijos de Dios, porque ahora andan en sus deleites, ahora se han hecho sabios en su propio entendimiento y ellos dicen nunca cambiar. Ellos piensan seguir igual porque piensan que están bien delante de Dios, pero sus hechos vienen a ser reprobados. Así como en el desierto muchos fueron reprobados, hoy en día muchos son reprobados porque han visto en su corazón que están mejor hacer sus deleites de ellos que estar sometidos a la palabra de Dios. Dice el versículo 3, y te afligió, y te azotó, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres. La habían conocido para hacerte saber que el hombre no viviría solo de pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tus vestidos nunca se envejecieron sobre ti, ni el pie se te ha hinchado por estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. Porque Jehová tu Dios te introduce a la tierra buena, tierra de arroyos, tierra de aguas, de fuentes, de abismos que brotan por vegas y montes, tierra de trigo, tierra de cebada, de vides, de higueras, de granados, tierra de olivas, tierra de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, no te faltará nada en ella, tierra que sus piedras son hierro y de sus montes cortarás metal. Qué maravillosas promesas de Dios le dio a su pueblo. Y los que pudieron entrar a la Canaán, a la tierra de Canaán, ellos pudieron ver todo esto. Todo lo que le había prometido Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a Moisés. Esa generación pudo disfrutar de las bendiciones de Dios, pero solo te pide que no te apartes de su palabra. Él te pide que medites en ella de día y de noche, que andes en sus caminos y serás bendecido, pero conforme al corazón de Dios, no conforme al corazón de la carne. El enemigo nos va a tentar por medio de eso para sacarnos de la comunión con Dios, para distraernos y ya no tener tiempo para congregarte, ya no tener tiempo para adorar y bendecir su nombre. No nos dejemos engañar por el tentador de nuestras almas, amados hermanos. Él incluye todas las necesidades diarias. Jesús no comió alimentos durante 40 días y un día más y estaría fuera del desierto, donde habría suficiente pan a la disposición. Solo es un momento, amado hermano. Después recibirá las bendiciones de Dios a cada instante, porque Él es fiel a su palabra, y si Él te ha prometido bendición, Él te lo hará, Él te lo dará. Pero si te dejas engañar por las artimañas del enemigo, tenlo por seguro que perderás tu salvación por codiciar las cosas del mundo, las ambiciones humanas, por codiciar el poder y por nuestras condiciones físicas. Hoy en día muchos hermanos están sufriendo por esta situación de la pandemia, y a donde ellos están no hay muchos recursos, pero ellos están confiando en Dios.
Hablaba con unos pastores y ellos decían, hermano, un día comemos y otro día no comemos. Pero no por eso, hermanos, ellos han dejado ese lugar. No por eso ellos van a dejar desvalidos a las ovejas que tienen a su cargo. Dios bendiga a esos pastores firmes que a pesar de estas pruebas se mantienen sólidos en sus templos, animando y fortaleciendo y llevando la palabra del Evangelio, ya sea por medio de este medio o por otros medios. Nuestro deber como hijos de Dios es motivar e impulsar a nuestros hermanos en estos tiempos difíciles, que no nos alejemos de la presencia de Dios. Esto es solo momentáneo, pero vendrán grandes cosas para nuestras vidas. Solo estamos en esa prueba como en aquel tiempo estuvo el pueblo de Israel. Hay victoria en Cristo Jesús, hermanos, y sigamos adelante. No caigamos en las manipulaciones del enemigo. El inciso B, la respuesta de Jesús ante los aplausos de la fama. Vamos a dejarle a nuestro hermano Roberto. Amén. Mateo 4:7. Jesús les dijo, escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. La naturaleza humana o carnal codicia los aplausos a la aceptación de la fama mundana. El milagro que el diablo le dijo que hiciera pan de aquellas piedras habría sido un aislado y fuera de orden en aquella zona desértica. El echarse a tierra desde el pináculo del templo habría sido una exhibición pública, habría sido algo presuntuoso o un acto de arrogancia. Jesús estaba consciente de que estaría tentando a Dios presuntuosamente si saltaba a la tierra desde el pináculo del templo. Él jamás se rendiría a las tentaciones del diablo en desobediencia al Padre. Amén. Gloria a Dios. Él fue fiel, hermanos, a su Padre y a la palabra. Él vino a cumplir todo lo que de él estaba escrito en el Antiguo Testamento, y también se hablaba de esto. Por eso él usa la escritura que mencionábamos hace un momento en Deuteronomio 8:3, no solo vivirá de pan el hombre, mas de toda palabra que salga de la boca de él. Él era Dios, hermanos, y él podía hacer eso. Él podía convertir esas piedras en pan. Él podía aventarse y vería la gloria de Dios, que no permitiría que su pie tropezara porque mandaría a sus ángeles. Pero él no quería esa fama, no quería esos aplausos de la gente, ni mucho menos iba a agradar al enemigo de nuestras almas. Él vino a hacerse hombre como tú y yo, y a vivir como tú y yo, y dice Hebreos, y aprendió obediencia en medio de todo esto, amado hermano. Y si él lo hizo y no cayó en las tentaciones del enemigo, poderoso es Dios para socorrernos en el día de la prueba, en el día de la tentación, no buscando nuestra gloria, ni buscando la gloria de los hombres, sino buscando que sea glorificado nuestro Señor Jesucristo. Solamente a Él debemos de darle la gloria, solamente a Él debemos de honrarle. Él jamás se rendiría a las tentaciones del diablo o las propuestas del diablo que le hacía. Y así nosotros hoy en día no debemos, hermanos, de rendirnos a las cosas que el enemigo de nuestras almas nos pone en nuestra mente, nos pone físicamente para desobedecer la palabra de Dios. Dios es grande y misericordioso y no nos dejará caer en tentación siempre y cuando nosotros no dejemos de congregarnos, no dejemos de ayunar, no dejemos de orar, no dejemos de escudriñar las Sagradas Escrituras, manteniéndonos firmes en la vocación que nos ha llamado nuestro Señor Jesucristo. Seremos más que vencedores en Cristo Jesús, hermanos. Prosigamos con el inciso C, la respuesta de Jesús ante el poder del mundo secular. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dice: vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La ambición mundana hacia el poder y autoridad es una tentación escrupulosa para muchos.
La oferta que Satanás le hizo a Jesús fue la de gobernar todo el mundo, pues él era el príncipe de este mundo. Le estaba ofreciendo tal cosa a cambio de su adoración. Su antigua ambición seguía vigente, la de exaltar su trono a la altura del omnipotente. Isaías 14, 13 y 14. En realidad lo que deseaba era tener los reinos y a la vez tener al Hijo de Dios como su principal adorador. La respuesta de Jesús rechazó el elemento de la adoración. Ella tenía la promesa de ser rey sobre todo el reino universal a través del trono de David, su padre. Su adoración y servicio pertenecían únicamente al Padre. Todas las respuestas de Jesús todavía nos amonestan hoy cuando afrontamos las tentaciones de Satanás. Amén, gloria a Dios. Nuestro Señor Jehová le declara unas palabras a Josué diciendo: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Y también le dice: meditarás en mi ley de día y de noche, no te apartarás de ella ni a la derecha ni a la izquierda, porque haciendo esto serás bendecido. Y eso es lo que Jesús hizo, amados hermanos. Puso, y él tenía y traía la palabra de Dios en su boca, y él lo reprendió con autoridad, como vemos en Mateo 4:10. Vete, Satanás, que escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. La misión mundana hacia el poder y autoridad en es una tentación escrupulosa para muchos. Y esa oferta que Satanás le hacía a Jesús, hermanos, humanamente no era no se podía desechar tan fácilmente. Si buscáramos ese poder, porque le decía que todos los reinos le daría de este mundo si él se postrara delante de él. Pero Jesús sabía y entendía, como dijimos hace un momento, las cosas del mundo solo son pasajeras, pero lo que nos ofrece Jesús es eterno, no es pasajero, si es una vida eterna. El enemigo le estaba ofreciendo tal cosa a cambio de esa adoración. El enemigo de nuestras almas, Satanás, cuando él estaba al lado de Dios, dice Isaías 14, 13 y 14, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aquilón, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Él siempre ha querido usurpar el lugar de nuestro Dios, y por eso fue desechado. Dios es Dios por sobre todas las cosas. Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores, cosa que el enemigo de nuestras almas nunca va a poder ser, porque como leíamos en Ezequiel, Él para siempre dejó y dejará de ser. Él no es nada. Él es padre de mentira. Todo lo que te ofrece es mentira. Aunque para muchos dicen que es verdad, la única verdad que Él te ofrece, y eso sí te lo dice, que tú estarás siempre con Él, porque estarás con Él en el infierno y en el lago de fuego, donde serás atormentado si sigues deseando las cosas de este mundo, si te sigues comportando conforme a Él le agrada, si sigues mintiendo conforme a Él le gusta mentir, porque lo hemos visto que Él es el padre de la mentira. Pero los que son hijos de Dios siempre tendrán la palabra de Dios en su boca para tener victoria. Él ya tenía la promesa de ser rey sobre todo el reino universal a través del trono de David, su padre. Su adoración y servicio permanecían únicamente al Padre. Todas las respuestas que Jesús todavía nos amonesta hoy cuando afrontamos las tentaciones de Satanás.
nuestro deseo, hermanos, es que sirvamos a Dios por sobre todas las cosas. Tercer comentario, príncipe de un reino inicuo. A nuestra hermana Jessica le vamos a invitar. Amén. Mateo 12, 25, 26. Y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Versículo 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? San Juan 14:30. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Como notamos arriba, Satanás es identificado por Jesús como el príncipe de este mundo. Jesús acababa de sanar a un hombre poseído de un demonio sordomudo. Mateo 12:22. Los fariseos le acusaron de echar fuera demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús reveló quién era Satanás por medio del razonamiento superficial de los fariseos. Al batallar contra sus propias fuerzas del mal, Satanás estaría obrando en contra de su propio reino. Jesús reconoció la realidad del diablo sin someterse a la acusación. El diablo no tenía nada que ver con sus obras en ningún momento. Amén, gloria a Dios. El príncipe de un reino inicuo o un reino de pecado. Muchas veces hoy en día, si nosotros le preguntáramos abiertamente a la gente, ¿usted sirve a Satanás?, se espantaría. Diría, no, ¿cómo cree? Yo no. Yo creo en Jesús, tal vez diga, o tenga alguna creencia. Pero aquí podemos y hemos visto a través de estos comentarios, hermanos, de que todo aquel que hace mentira, todo aquel que hace y desea las cosas que el tentador nos ofrece, y todo aquel que es homicida, su padre es el diablo. Y por así llamarlo, él está en el reino de Satanás, porque hace y cumple los deseos de él. Por eso él dice que el príncipe de un reino de pecado. Dice el versículo de Mateo 12:26, Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada de mí, nada en mí. Como hijos de Dios, aquí Jesús nos muestra y nos dice que Él no tiene parte con nosotros, porque no tenemos ya nada de Él. Así que, hermanos, hagamos reflexión. Él tiene un reino aquí en esta tierra, de muchos seguidores. No hace falta que digamos soy satánico, no digamos que somos brujo o leo las cartas, porque esos claramente sabemos a quién sirven. Pero con lo antes mencionado, creo que es una forma de entender que los que practican esas cosas, ellos están en el reino del príncipe de este mundo. El que practica el adulterio, la fornicación, la avaricia, la envidia, la disensión. Aquí podemos ver que está en el reino del príncipe de este mundo. Satanás fue identificado claramente por Jesús, como lo dice Mateo 22:12, el príncipe de este mundo. Jesús acababa de sanar un hombre poseído de un demonio sordo-mudo. Y los fariseos, ellos que se decían saber las escrituras, lo acusaron de echar fuera demonios por el poder de Belcebú. Ellos que decían conocer la ley, hermanos,
No podían entender que la gloria de Dios puede echar fuera cualquier demonio de la vida de cualquier persona que lo tiene cegado, encadenado y aún enmudecido. Jesús reveló quién era Satanás por medio del razonamiento superficial de los fariseos. Hoy en día, por medio de este ejemplo, les estamos haciendo ver que no necesitas ser satánico o las cosas que mencionamos. Con simplemente no obedecer la palabra de Dios, ya sabes quién es tu Padre. Con el simple hecho de ser una mentira piadosa, ya sabes quién es tu Padre, porque para Dios no hay mentira piadosa, no hay mentira chica, ni hay mentira grande. Solo su palabra es mentira. Y el que hace mentira, su padre es el diablo. Así que podemos entender quiénes son los que están en el reino del príncipe de este mundo. Y todos aquellos que sirven a este príncipe de este mundo tendrán un juicio, como también lo tendrá Satanás. Y esto lo vamos a ver en el cuarto comentario y último, que nos lo dará nuestro hermano Eduardo. El juicio de Satanás. San Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El escenario de este pasaje fue en Jerusalén, después de la entrada triunfal de Jesús. Él habló de la cercanía de su crucifixión y glorificación. La hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. San Juan 12:23. El poder de Satanás sobre él se derrumbaría a tierra pronto. La voz del Padre verificó sus palabras. Versículos 28 y 29. La ofrenda de Jesucristo como un sacrificio eterno por los pecados de toda la humanidad fue un evento monumental. Todo el mundo estaba en juicio y el poder de Satanás fue anulado. Es verdad que él continúa ejerciendo autoridad y poder sobre los hombres esclavizados en el pecado. Él también lucha por destruir a los creyentes en Cristo por medio del engaño, pero su condenación final ya ha sido articulada, como si fuera una realidad completa. Lea Apocalipsis 20, del 1 al 3 y el 10. El reino de Dios en los corazones de los hombres rinde el poder de Satanás a cero en sus vidas. Todos los que adoran y sirven a Dios pertenecen a su reino. Amén. Gloria a Dios. Vemos, hermano, lo que dice el teólogo Juan en el 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Amén. 12:23. La hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. El poder de Satanás sobre él se derrumbaría a tierra pronto. La voz del Padre verificó sus palabras en el versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, y lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la gente que estaba presente y había oído decía que había sido un trueno. Otros decían, ángel le ha hablado. El mayor sacrificio, hermanos, que Jesucristo y que cualquier otro hombre pudo haberlo hecho, solo lo hizo Jesús. Amén. En la cruz. Ahí él había marcado el juicio. A ese juicio que el enemigo había puesto al hombre había sido anulado. Él tenía esa autoridad y esa potestad, hermanos, para echar abajo todo el fundamento. El apóstol Pablo decía que él era libre, pero cuando vino a conocer la ley, vino a ser cautivo de la ley, pero también vino a entender que el pecado había obrado en él, mas ahora era libre del pecado por la salvación de Jesucristo. Amén. Así hoy nosotros, hermanos, aunque el enemigo de nuestras almas sigue hoy en día y continúa ejerciendo autoridad y poder sobre los hombres, esclavizándolos,
en su vida cotidiana. Él también lucha por destruir a los creyentes hoy en día por medio del engaño, pero su condenación final ya se ha articulado, ya está escrito, hermanos. Somos libres del pecado en el momento que aceptamos a Jesús. Somos libres de esa penalidad al momento que vivimos y practicamos sus sagradas escrituras. Pero aquellos que no las vivan y las cumplan, su juicio con Satanás, como dice en Apocalipsis 20. Ahí dice la escritura en el versículo 14 que fue echado el infierno, la muerte y Satanás al lago de fuego. Amén. Y todos los que le siguieron y todos los que le obedecieron. Así que hoy, amado hermano, si tú te has dado cuenta que no vives conforme a la palabra de Dios, que no vives y sigues encadenado a las concupiscencias de este mundo, hoy te invitamos a que aceptes a Cristo con todo tu corazón y renuncies al pecado y dejes de servir al príncipe de este mundo y ahora sirvas al Rey de Reyes. Mientras hay vida, tienes la oportunidad de ser libre de esa condenación. Ven a Cristo porque Cristo te ama. Dios te bendiga, amado hermano, y así dejaré el lugar.